Compartir a los colegas de Coatepeque y de otros hospitales que soliciten la grabación, el link. Dale, Shirley. Buenas tardes a todos. El día de hoy les vamos a platicar sobre la ventilación de alta frecuencia oscilatoria, que es el BAFO. El objetivo de esta presentación es de entender la fisiopatología y el mecanismo de acción de la ventilación de alta frecuencia. Entonces, vamos a seguir ese plan. Entonces, la ventilación de alta frecuencia es un modo de ventilación no convencional de rescate que se usa cuando falle la ventilación mecánica convencional. Se refiere a diversos modos de ventilación caracterizados en general por frecuencias ventilatorias suprafisiológicas, eso significa que sería mayor de 60 ciclos por minuto, y volúmenes tidales bajos, que van a ser menores o iguales al espacio muerto fisiológico durante la ventilación convencional. Existen varios métodos distintos de ventilación de alta frecuencia. Hay la ventilación de alta frecuencia por interrupción de flujo, por presión positiva, perdón, son 5, por tipo de percusión, tipo jet, y la ventilación de alta frecuencia oscilatoria que vamos a hablar el día de hoy. Entonces aquí veamos el oscilador que nos da que vamos a dar la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Ese ventilador que va a darnos una ventilación tipo jet y el ventilador que va a darnos el flujo interrumpido. Entonces, la BAFO fue descrita por primera vez por Luckenheimer en 1972. Entonces, se refiere a la ventilación a frecuencias de 900 a 3600 ciclos por minutos. Entonces, ¿qué hace la ventilación de alta frecuencia? Entonces, permite un reclutamiento pulmonar y oxigenado que va a ser mantenido por una aplicación de presión media de la vía aérea superior que va a ser relativamente alta. Mientras que la ventilación va a ser logrado por oscilaciones de presión sinusoidales superpuestas, que es el delta P. Entonces, eso se va a hacer usando una conducción electromagnética administrada por un diafragma de pistón a una frecuencia de 3 a 15 Hz. Entonces, un Hz es igual a 60 ciclos por segundo. Entonces, ¿cómo funciona el BAFO? El BAFO funciona según la estrategia de pulmón abierto y un volumen tidal bajo. Entonces, eso significaría que vamos a tener una presión media de la vía aérea suficientemente alta para poder mantener ese pulmón abierto. Entonces, ¿cómo le vamos a lograr? Entonces, lo vamos a lograr preservando el volumen pulmonar al final de la expiración. Entonces, vamos a permitirnos de minimizar el estiramiento cíclico. Entonces, ese estiramiento cíclico a nivel de los alvéolos va a permitir de disminuir los niveles de citoquina inflamatoria plasmática. Eso nos va a permitir disminuir el riesgo de tener el biotrauma que conocemos en las lesiones asociadas a ventilación de mecánica convencional. También va a permitir evitar la sobredistensión parenquimatosa al final de la expiración, que va a permitir de limitar el volumen corriente y la presión transpulmonar. Entonces, eso va a permitirnos de evitar también barotrauma, volutrauma, y etc. Entonces, aquí tenemos en la Y, esa es la curva de presión-volumen, la curva de distensibilidad pulmonar. En la Y tenemos el volumen y en la X tenemos la presión. Entonces, aquí, esa es la curva de inspiración y aquí es la curva de expiración. Eso se ve en la ventilación mecánica convencional. Vamos a tener al nivel superior una zona de sobredistensión
y el nivel inferior una zona de reclutamiento. Aquí vamos a suceder atelectroma, biotroma también. Y en la zona de sobredistensión podemos tener ruptura mecánica de los alvéolos, acumulación de líquido también. Pero en la ventilación de alta frecuencia vamos a tener una ventana de seguridad, entonces que nos va a permitir de tener una aeración homogénea del pulmón y así para evitar zonas de lesiones. También la ventilación de alta frecuencia nos va a permitir de reclutar los alvéolos ya cerrados, ya colapsados, y previene la aterictasia de los alvéolos que no son cerrados en ese momento. Entonces, ¿cómo funciona el bafo? Hay dos mecanismos principales por los cuales funciona el bafo. Tenemos la convección y la difusión. Entonces, por la convección, entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, cuando un medio gaseoso se desplaza por una fuerza, entonces vamos a tener ese mismo medio gaseoso que se va a desplazar en la vía aérea, también hacia y desde los alvéolos. Entonces, a partir de esa convección, vamos a tener otro mecanismo que vamos a ver más adelante. En la difusión, entonces vamos a tener un desplazamiento molecular del gases de la zona más concentrada a la zona menos concentrada. Entonces, como mecanismo de movimiento gaseoso tipo convección, vamos a tener una ventilación directa de los alvéolos. Entonces, por el volumen tidal pequeñas que nos da las oscilaciones. Entonces, esto nos va a permitir una ventilación directa de los alvéolos. También, entonces, ¿qué vamos a tener? Como ya sabemos, en un pulmón que está dañado, vamos a tener las lesiones no son homogéneas, son heterogéneas. Entonces vamos a tener algunas partes que son, donde vamos a tener más resistencia que otro. Entonces, eso va a permitir que tengamos una dispersión, una difusión, una deformación parabólica del aire impulsado a gran velocidad. Entonces, esa deformación del aire, entonces, va a ser de mayor concentración al nivel del centro y luego menos concentrada al nivel de la pared de la bronquia. Entonces, eso nos va a dar un perfil asimétrica de la velocidad del aire. También, entonces, ¿qué vamos a tener también? Entonces, vamos a tener como tipo de intercambio gaseoso en el bafo, un intercambio pendular. Entonces, como las lesiones ya estaban como heterogéneas, entonces ese intercambio de gases se hace sobre distintas constantes de tiempo. Eso es el efecto Pendeluft. Otra cosa, podemos tener el intercambio gaseoso siguiendo la dispersión de Taylor. ¿Qué pasa cuando tenemos una oscilación es grande? Entonces, vamos a tener una creación de aire, un flujo turbulente al nivel de la vía aérea. Entonces, ese flujo turbulente, entonces va a favorecer una mezcla de gases al nivel de la vía aérea. Entonces, esa mezcla de gases le vamos a tener al nivel de los alvéolos también. Entonces, eso se llama la dispersión de Taylor.
También otro mecanismo del intercambio gaseoso en el bafo, podemos tener una mezcla cariogénica. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos en esa área el corazón? Si me están siguiendo bien. Entonces, pero también en esa área tenemos alvéolo, que están cercanas de esa área, yuxta mediastínica. Entonces, cuando el corazón se contrae, entonces esa contracción permite también un intercambio gaseoso por los movimientos mecánicos que se hace en ese momento. Entonces, ¿cuáles son los criterios de ingreso a bafo? Porque cuando tenemos que ingresar un paciente a bafo. Entonces, según John Arnold, entonces un paciente ya que tenía parámetros altos en la ventilación mecánica convencional, que ya salió de los parámetros protectores de la ventilación mecánica convencional, que tiene una hipoxemia persistente con presión pico mayor de 35 centímetros de agua, un índice oxígeno de 13 puntos, una presión media de la vía aérea mayor de 20, ese paciente se debe colocar en ventilación de alta frecuencia para poder disminuir el riesgo de tener la lesión asociada a ventilación de mecánica convencional que sabemos todo. Entonces, pero antes de colocar el paciente al bafo, tenemos que tener ciertas consideraciones, tenemos que hacer ciertas cosas antes de colocar el paciente al bafo. Primero tenemos que aspirar la vía aérea del paciente, la succión del tubo endotraqueal del paciente, porque al colocar el paciente al bafo, entonces aspirando cada rato el paciente, entonces tenemos riesgo de desreclutar el paciente, de provocar un desreclutamiento alveolar y no es lo que necesitamos. También tenemos que optimizar una sedación analgesia y asociar adecuada y asociar un bloqueo neuromuscular. También tenemos que evaluar el estado del volumen intravascular del paciente. ¿Por qué? Porque no podemos colocar un paciente hipovolémico en el bafo. ¿Por qué? Porque también al colocar un paciente en bafo, entonces, ¿qué vamos a crear? Vamos a tener una presión positiva importante, que tenemos que tener miedo de esa situación porque ya sabemos en la ventilación espontánea, entonces es una presión negativa que se crea al nivel intratorácica. Pero al colocar un paciente en ventilación positiva, entonces, ¿qué vamos a crear? Vamos a crear una ventilación positiva, un aumento, una disminución del retorno venoso, porque por un aumento de la presión positiva al nivel del corazón derecho, precisamente al nivel del atrio derecho. Entonces, aumento de la presión positiva al nivel del atrio derecho, entonces disminuye el retorno venoso. A disminuir el retorno venoso, disminuimos el gasto cardíaco, entonces podemos disminuir ahí mismo el volumen intravascular. Entonces, al colocar al paciente con el bafo, entonces tenemos riesgo de crear esa situación. Por eso es tan importante de colocarlo ya euvolémico. Entonces, es importante de colocar al paciente con la cabecera elevada en 30 a 45 grados. Entonces, tenemos que asegurarnos de tener una línea de continuidad sin dobleces entre el tubo orotraqueal y el circuito del oscilador. También tenemos que evitar
de desreclutar el paciente durante la transición de los ventiladores. Es importante en este momento de usar lo que llamamos la pinza de Kelly, pero no vamos a usar esa parte, pero esa parte. Entonces, esa transición se hace ya con dos personas, el médico y la terapista respiratoria, o si no tenemos terapista respiratorio, su ayudante, su mano derecha. Entonces, como se hace la transición, entonces se coloca la pinza al final del tubo orotraqueal, pero con esa parte. Entonces, pero se hace al final de la inspiración. Entonces, recuérdese Bloqueo neuromuscular es algo que está en tela de duda de tener a todos el 100% de los pacientes a quienes metamos a ventilación de alta frecuencia. La siguiente, por favor. Ok. Y cuando ustedes ven allí, evitar desreclutamiento durante la transición de ventiladores, cuando se pasa de convencional a alta frecuencia y viceversa, de alta frecuencia a convencional, ahí pone Shirley pinza de Kelly y ustedes pueden ver que esta pinza en esta figura número 2 no es una pinza de Kelly, es una pinza de clamp. Y las pinzas de clamp, a diferencia de las pinzas de Kelly, pues pueden ser cortantes. Entonces, ojo, de último, tenemos un par de videitos que les queremos mostrar con Sergio y con Shirley de cómo es para qué sirve este clamp y cómo es que lo usamos para que ustedes dentro de sus estrategias de cambios de ventiladores se den cuenta por qué es muy útil utilizar esta pinza para evitar desreclutamiento. Gracias, Shirley. De nada, doctor. Entonces, en estos pacientes tenemos que hacer la profilaxis de trombosis venosa profunda usando botas neumáticas, medias de contenciones y también valorar enoxaparina. Entonces, vamos a programar, vamos a iniciar los parámetros del bafo. Eso es el ventilador de alta frecuencia oscilatoria. Entonces, aquí tenemos la parte que determina la oxigenación. Y aquí, en la parte derecha, tenemos la parte que determina la ventilación. Entonces, también aquí ese es el oscilador. Entonces, ese es el botón de power. Entonces, con lo cual se puede usar para modificar la amplitud. Eso es el botón que puede usar para modificar el tiempo inspiratorio. Vamos a ver adelante cómo se hace. Y eso es la parte cómo se usa para poder hacer la presión media de la vía aérea. Aquí vamos a ver dónde se van a colocar los hertz. Y aquí es el bias flow. Entonces, depende del tipo de aparato. Vamos a ver cómo se inicia y qué vamos a hacer. Entonces, para los pacientes que tienen menos de 35 kilos, entonces se usa el ventilador Sensormedics 3100 tipo A. Mientras los pacientes que tienen mayor de 35 kilos, entonces se usan el Sensormedics 3100 tipo B. Entonces la diferencia entre el tipo A y el tipo B es que el tipo B te da mayor amplitud, entonces te permite de alcanzar un mejor volumetría. Y también tenemos que iniciar colocando al paciente en el bafo con una FiO2
a 100%. Entonces, es muy importante en ese momento de recordarse cómo era la presión media de la vía aérea del ventilador, porque a partir de esos datos vamos a agregar 5 centímetros de agua para poder iniciar la presión de la media de la vía aérea del bafo. También la amplitud, entonces es importante, entonces y usualmente se agrega 15 centímetros de agua a la presión pico del ventilador de mecánica convencional y tenemos en ese momento evaluar. Porque entonces es importante que lleguen las vibraciones torácicas hacia la pelvis. Solo una cosa, Shirley. Doctor. Esto es la programación inicial y la amplitud o el delta de presión o el poder, el delta de poder, no se mide en centímetros de agua, sino que es un valor nada más, no es una presión tampoco, sino que es cuánto el pistón se tiene que separar entre cada ventilación cada vez que el oscilador vibre. Así que no es, el valor se usa la presión pico. Vamos a suponer que la presión pico es 25 y entonces de amplitud vamos a poner más 15 y entonces la amplitud va a ser 40, pero no son 40 centímetros de agua, ¿ok? Es muy importante eso. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, el tiempo inspiratorio, que es 33%, corresponde a una relación IE de 1,2. El flujo, cuando usamos el aparato 3100A, entonces casi se empieza Shirley, Sí, doctor, perdón. ¿Por qué el tiempo inspiratorio, que pones ahí, IT, Inspiratory Time, ¿por qué 33% es una relación 1-2? Entonces, el ciclo respiratorio dura 60 segundos. Entonces, ese paciente, cuando le vamos a dividir la frecuencia respiratoria del paciente dividido en 4, entonces nos va a dar más o menos 33%, doctor. Si divides dentro de 4, te da 20, ¿y cómo te da una relación de 1-2? Esto es muy importante, ¿ok? El tiempo inspiratorio es 33% de todo el ciclo para inspirar y para expirar. Si nos damos cuenta, lo que sobra es 66%, que es el doble de 33. Y eso automáticamente hace que la relación siempre sea de 1-2, ya que el 33% es para inspirar y el 66% es para exhalar. Y eso automáticamente hace que uno siempre tenga una relación de 1-2. De tal manera que casi nunca en mi práctica, utilizando alta frecuencia, que serán unos 20 años tal vez, usamos tiempos inspiratorios mayores de 33% para no alterar la relación 1-2, ¿ok? Gracias. Gracias, doctor. Y la frecuencia que se mide en Hertz, entonces, según el peso del paciente, entonces vamos a iniciar 12 a 15 Hz para los infantes, 8 a 10 Hz para los niños. Más peso tiene el paciente, menos Hz va a necesitar. Según la plática de John Almond, entonces, ¿qué pasa si el paciente se desatura y se potencia al colocarse en el bafo? Entonces, según la plática de John Almond, entonces cuando decía cuáles las novedades al respecto del bafo, entonces él decía que
Para él, si colocando al paciente en el bafo, el paciente se desatura, se potencia, eso significaría también que le estamos dando una presión media demasiado alta, que le está dando una inestabilidad hemodinámica. Entonces, él recomienda en el Open Pediatrics, entonces, que se devuelva al paciente en el ventilador mecánica convencional. Entonces, en ese momento, se evalúa si el paciente necesita más volumen o si necesita inotrópicos. Entonces, y luego podemos regresar al paciente al ventilador de alta frecuencia, pero vamos a necesitar menos presión media de la vía aérea del paciente. Entonces, ¿cómo se optimiza la oxigenación utilizando el bafo? Como habíamos visto que la oxigenación está determinada por la presión de la vía aérea . Pero el recién nacido a término y el paciente pediátrico, vean ustedes cuáles son las metas de oxigenación. Este artículo fue escrito en el 2014 y desde esas épocas ya se viene promulgando, y con el PARTS ustedes saben que las maniobras de ventilación mecánica no buscan que el paciente esté saturando 96% con un FiO2 del 100% desde siempre. Vean ustedes cuál es el objetivo de la fracción inspirada de oxígeno, 50, 60%. Así que es muy importante para los residentes de pediatría que vean que las metas de oxigenación no es hacia tener a los pacientes con saturaciones arriba de 90. Gracias, Shirley. Aquí tenemos una curva. John Arnold, entonces, en 1994, hizo un estudio para poder comparar los pacientes que tenían una ventilación mecánica convencional y una ventilación con alta frecuencia. También quiso estudiar cómo evalúa los pacientes, por ejemplo, para poder saber si el paciente lo iban a lograr o si lo estaba, como él dijo literalmente, si lo estaba perdiendo. Entonces, aquí tenemos entonces el índice de oxigenación que podemos calcular usando esa fórmula. Y en la X, entonces, esas son las horas de ventilaciones de los pacientes. Y si ustedes se fijan, entonces llegan hasta 72 horas. Entonces, aquí tenemos los pacientes que no sobrevivieron. Y abajo, en el morado, tenemos los pacientes que sobrevivieron. Entonces, vamos a ver 24 horas, sí tenemos el índice de oxigenación de los pacientes que no sobrevivieron, pero si se fijan, no tenemos cambios. ¿Por qué? Entonces, como le dice, si bien él, entonces dice en ese momento, tratamos en esa hora para ver la adaptación del bafo a los pacientes, para adaptar los parámetros del paciente. Pero si usted se fija, entonces vamos a ver que el bafo, el índice, de oxigenación empieza a subir a partir de las 48 horas para los pacientes que los sobrevivieron y a bajar, por ejemplo, por los pacientes que sobrevivieron. Entonces, eso significa que a las 72 horas, si evaluamos un paciente en bafo y el índice de oxigenación sigue igual o va en aumento, entonces eso significa que con ese paciente tenemos que valorar otra alternativa como el ECMO. Entonces,
Como sabe, entonces hizo un cálculo. Dice, por un paciente en BAFO que tiene un índice de oxigenación mayor de 42, entonces este paciente tiene un riesgo de mortalidad que es multiplicado por 20. Eso significa que tiene un odds ratio que es igual a 20. Entonces, a 72 horas tenemos que ver si el índice de oxigenación del paciente está mejorando, como lo vemos en esa curva, o está empeorando o sigue igual en esta curva. Entonces, para optimizar la ventilación, primero, lo que recomienda John Allen, entonces, es verificar la permeabilidad del tubo endotraqueal. Entonces, eso significa si el tubo no está obstruido por algún moco o por sangre, y también si el diámetro no está disminuido. También, y luego vamos a verificar, vamos a aumentar el delta P de 3 centímetros en 3 centímetros para poder alcanzar la meta que queremos. Después, entonces, vamos a ver si el paciente sigue no mejora, sigue con hipercapnia. Entonces, podemos intentar desinflar parcialmente el manguito del tubo orotraqueal. Entonces, pero tenemos que asegurarnos que la presión media sigue estable. Y luego, por fin, en final, entonces eso se debe intentar de último. Entonces, cuando se maximiza ya el delta P, la amplitud, alcanzamos el máximo. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene, por ejemplo, un aparato tipo A, entonces ya estamos a 30, a 60, por ejemplo, una amplitud, entonces podemos en ese momento valorar disminuir la frecuencia de 0.5 a 1 Hz. Dicen que tenemos que tener cuidado porque por menos Hz que tenemos en todos los pacientes, pero tenemos más ventilación tidales, en ese momento podemos crear también lesiones también asociadas al BAFO. Entonces, ¿cómo se destete del BAFO? Entonces, ya habíamos visto cómo se coloca el BAFO, cuáles son los criterios de ingreso al BAFO. Ahora, el paciente ya está estable, ya se resolvió la causa por la cual el paciente fue colocado en el BAFO, ya tenemos, ya pudimos reclutar al paciente, pudimos tener un pulmón abierto para teniendo una FiO2 hasta 40 y 60 y logramos bajar la presión media de la vía aérea. En ese momento, si logramos mantener también un pH mayor de 7.35, entonces, y también una FiO2 menor o igual a 40, podemos ya valorar de pasar el paciente del BAFO a ventilación mecánica convencional, pero tenemos que tener en cuenta que el paciente debe mantenerse mínimo 12 horas sin desaturar, estable con esos parámetros bajos del BAFO. Entonces, vamos a hacer un caso clínico. Les pidió, por favor, su colaboración. Tenemos un paciente de 6 años, a partir de lo que acabamos de ver, masculino, 20 kilos, con cáncer papilar del tiroide, metastático, que tuvo COVID. Ese paciente ingresó en nuestro intensivo en fallo ventilatorio, en cuadro respiratorio en una semana, se colocó en ventilación mecánica convencional y tiene esa placa. Los primeros gases arteriales
719 de pH, 70 de PCO2, 55 de BaO2, 25 de bicarbonato, lactato 1.5 en pH ratio de 69. Signos vitales del paciente taquicárdico, entonces con PVC en 12, al examen físico tiene extractores crepitantes difusos, bilaterales, hepatomegalia de 3 centímetros, pulsos periféricos saltones, un llenado capilar menos de 3 segundos, y con los parámetros en ventilación mecánica convencionales que se puso. Entonces vamos a recordarnos esos parámetros. Presión media 20, un PIP en 10, un presión expiratorio en 25, con un presión pico de 35, un presión soporte en 14. Según la fórmula que acabamos de ver, ¿cuál sería su índice de oxigenación? Carlos, Shikai. Claro, doctor, con gusto. Solo podrías regresar, Shirley, disculpa. Ok, gracias. ¿Cómo lo vas a hacer? Vamos a ver la presión arterial, la presión media de la vía aérea, perdón, doctor, por pues la presión media de la vía aérea por el FiO2 partido la presión arterial de oxígeno, presión parcial de oxígeno, ¿verdad? Entonces, en este caso sería los 20 que tenemos, ¿verdad? Por el FiO2 que está en 80 y dividido la presión que estaba en 70, ¿verdad? Entonces, eso me da un índice de oxigenación de 22.8. ¿Cuánto, perdón? 22.8. La presión media es 20. Exacto. Juan Carlos, perdona Shirley, Juan Carlos. ¿Sí? Tomaste 70 y el 70 es CO2, no es PaO2. Ah, perdón, gracias. Entonces estaríamos con igual los 20. Gracias, doctor, perdón. Los 80 de FiO2 y los 55 de la PaO2. Está en 29, Shirley, perdón. Así es. Entonces, ¿cuáles serían tus sugerencias ante el del BAFO? Pues los parámetros están totalmente fuera de protección pulmonar, ¿verdad? Tengo la presión que está una diastólica baja, pues mi sugerencia sería aspirarlo bien, ¿verdad? Optimizar la sedación y pues proceder a porque realmente PEP de 10 ha sido uno de los pacientes que hemos manejado con un PEP más alto, ¿verdad? Entonces, sí sería, pues, posteriormente la ventilación de alta frecuencia, ¿verdad? ¿Qué te parece el estado hemodinámico del paciente? Si se recuerda, antes de colocar el BAFO, tenemos que evaluar clínicamente al paciente, porque es importante repasar un paciente ya euvolémico, ya que está hemodinámicamente, bueno, que no sea ideal, pero lo ideal sería de tenerlo con buena presión, no pasarlo hipotenso. Entonces, es importante de saber si el paciente cómo está en su estado hemodinámico. Si te das cuenta, es un paciente que es taquicárdico, ¿sí? Como ves, la diferencial de la presión es amplia, ¿sí? Perdón, Shirley. Solo para aclarar a Juan Carlos, yo creo que la idea de pasarlo abajo, pues ya está en la pregunta. Creo que Shirley se refiere a qué medidas tú tomarías antes de poder iniciar la BAFO. Exactamente. Sí, ¿cuál Aparte de la aspiración que tú antes de dijiste, colocar el entonces, ¿qué BAFO? más harías? ¿Está de acuerdo de cerrarlo? Ajá, ¿qué más haría? Pues orientado en lo que estabas tú comentando ahorita, ¿verdad, Shirley? Optimizar
pues su hemodinamia, ¿verdad? No veo que tenga, realmente vemos que tiene crepitantes difusos, hay hepatomegalia, o sea, habría que valorar, pues como tú dices, su estado hemodinámico, ya teniendo en cuenta si se inicia o no algún tipo de inotrópico, ¿verdad? Juan Carlos, por los estudiantes, ¿podría ser un poco más específico qué significa estabilizar la hemodinamia? Claro, doctora, pues vemos que tenemos una presión arterial. En primer lugar, el paciente está pues taquicárdico, ¿verdad? Con la edad que nos daba Shirley inicialmente. Me gustaría, cuando hablo de optimizar hemodinamia, ¿verdad? Veo que sus diferenciales están amplios. Tenemos una media pues que está tal vez limítrofe para la edad, pero en ese contexto, regresando un poco siempre a los pues, componentes del gasto cardíaco, ¿verdad? Ver y optimizar mi frecuencia cardíaca y mi ritmo, ¿verdad? Me gustaría saber, bueno, la PVC está en 12, mejorar, como les reitero, en ese contexto, la hemodinamia, ¿verdad? O sea, yo pensaría ya en iniciar algún inotrópico para optimizar su hemodinamia y por ende optimizar más el transporte de oxígeno que pues ya está comprometido, ¿verdad? Sí, Juan Carlos. Entonces, para mí, entonces, un paciente que ya taquicárdico, aún la presión está normal, pero si te fijas bien, los pulsos son periféricos. Entonces, aunque ya está al llenado capilar está rápido, entonces me gustaría saber, tendría, por ejemplo, como yo tengo BBC, cómo está la saturación venosa del paciente. Entonces, teniendo una saturación, por ejemplo, si la saturación venosa estuviera alta, entonces ya tendría datos clínicos de un choque caliente. En ese tiempo, entonces yo valoraría una vasopresor tipo adrenalina. Entonces, si se recuerdan bien, entonces a la izquierda tenemos la parte que maneja la oxigenación y a la derecha tenemos la parte que maneja la ventilación. Entonces, paciente de 20 kilos, primero, ¿qué tipo de aparato le vamos a elegir, a usar? Ahí tendríamos que usar un sensor MEC 3100A por los parámetros iniciales que vamos a marcar. Solo en la diapositiva anterior, Shirley, perdona. Ya. Con ese llenado capilar y pues como tú me decías, la venosa, ¿en cuánto estaba? ¿Me dijiste, perdona? 80. Ya, ok. Sí, es que como pues lo que decía la doctora Karen, ¿verdad? En contexto de pues lo que estamos tratando de hacer, escuché que al final referías adrenalina. Quizás yo empezaría con norepinefrina en este paciente. Y está de acuerdo para el aparato. Entonces, ¿qué amplitud le vas a iniciar? Ahí podría empezar con una amplitud de 40, 45. Solo una pregunta, Juan Carlos. ¿Sí, doctor? ¿Cuál escogerías? ¿El A y el B y por qué? Escogería el A, doctor. Escogería el sensor MEC tipo A porque pues mi paciente pesa tiene un peso menor de 35 kilos. Entonces, por la amplitud que puedo manejar con él, ¿verdad? Si fuera mayor de 35 kilos, pues necesitaría un poco más de amplitud, ¿verdad? Entonces escogería, en ese sentido, escogería el B si pesara más de 35 kilos, ¿verdad? Ok. ¿Qué amplitud le vas a iniciar? 40, 45. ¿Delta P? Empezaría con 25. No. Presión pico y amplitud son lo mismo.
Juan Carlos. Aquí, si se recuerda, vamos a iniciar la amplitud agregando 15 a la presión pico, que es 35. Entonces, 35 Shirley, más perdón. 15. Sí, Shirley, doctora. perdón, creo que te estás confundiendo con presión media de la vía aérea. No, Ah. Alejandra, está bien. Es que, bueno, estamos hablando de amplitud, ya puso la amplitud, ahora está preguntando presión media de la vía aérea, ¿no? No, Perdón. todavía no, doctora. Pensé que Todavía estaba hablando de preguntando delta amplitud. P. Es que ya hablamos de amplitud y No, dijimos, todavía no lo había dicho, doctora. pero si acabas de preguntar amplitud, Shirley, delta P. Sí. Ok, Él dijo 45, 40, 45. ok. Y ella está corrigiendo que eso no es el valor, está explicando por qué no. Bueno, ok, gracias. De nada, doctora. Entonces, si teníamos un presión pico, 35. Y si se recuerda bien, inician los parámetros iniciales, tenemos que iniciarlo agregando 15 a la presión pico. Entonces, 35 más 15 sería 50. Pero siempre tener que tener cuidado al iniciando la amplitud para ver cómo están las vibraciones torácicas, a dónde llegan las vibraciones. Así eso es la aplicación que quería dar. Por la presión media de la vía aérea, ¿cuánto le daría? Iniciaría con 25. Exactamente. Se puede dar 25 a 28 centímetros. Entonces, ¿y con qué fracción espiral lo iniciaría? Empezaríamos con 100%. Correcto. Y con tipo de flujo. Aquí. Si se recuerda, tipo A empezar a 20 litros por minuto. Tipo B, 30 litros por minuto. Y ese valor es inamovible, ¿verdad? Es el bias flow y ese valor no se mueve para nada una vez se determine qué tipo de sensor medic se use, A o B, 20 y 30, ¿verdad? El tiempo expirado, entonces, como ya habíamos comentado antes, 33 que no se mueve. Entonces, en resumen, podemos decir que el bafo es una moda de ventilación de rescate cuando ya no existen los parámetros ventilatorios que ya no están protectores. La ventilación mecánica es una ventilación mecánica no convencional que maneja volúmenes tidales bajos con frecuencias altas. Sus principales mecanismos de acción incluyen dentro la convección, un fenómeno de luz y la dispersión de Taylor. Y los criterios de ingresos incluyen un fallo de oxigenación, fallo de ventilación, presión plato mayor de 30, un índice de oxigenación que sea mayor de 13 a 15, un F2 que sea 60%. Y la programación inicial depende de los parámetros ventilatorios anteriores y siempre evaluando el paciente. La ventilación está determinada por la amplitud de las oscilaciones y la frecuencia, mientras la oxigenación está determinada por la presión media de la vía aérea y la FiO2. Y los criterios de destete siempre vamos a tener en cuenta una presión media de la vía aérea menor o igual a 20, una FiO2 mayor o igual a 40% durante 12 horas máximo. Muchísimas gracias. Eso es mi bibliografía.
Gracias, Shirley. No sé si hay alguna duda. Ok, antes de que se vayan, tengo unos anuncios que hacer. Lo primero es que les voy a demostrar en un par de videos lo que Shirley comentaba del desreclutamiento que existe cuando uno separa del ventilador al paciente. Entonces, vamos a enseñar un video ahorita. Vean ustedes, este es un pulmón de cerdo. Está entubado. Tiene varias pinzas porque tenía muchas fugas. Esto fue en El Salvador, en un taller de ventilación mecánica. Pueden ver ustedes cómo se infla el ventilador. ¿Tenemos audio, Sergio? Volúmenes mayores de 8. Ok, chicos, vamos a suponer que le estamos dando con ambú y mascarilla, ¿correcto? No, vamos a suponer que lo tenemos en parámetros no protectores, ¿correcto? ¿Qué podría ser eso? Volúmenes mayores de 8 cc por kilo, ¿estamos de acuerdo? Presión plató mayor de 30, ¿estamos de acuerdo? Driving pressure mayor de 15, ¿estamos de acuerdo? Ahí les voy a mandar los artículos. Quien me escriba, yo le mando artículos, ¿ok? Ok, FiO2 mayor de 60, PIB mayor de 5 para mantener FiO2 de 60. ¿Estamos de acuerdo? Y CO2 de 75 y PO2 de 48. ¿Estamos? Ok, vamos a suponer que le estamos dando con ambú. ¿Estamos de acuerdo? Y empezamos a ver que el paciente empieza a reclutar y lo vamos a pasar a otro ventilador, que en este caso podría ser un oscilador o jet ventilation en neonatos, el dragger que usan ustedes. Miren cómo lo hacemos nosotros. Como no tenemos pinzas non-cutting, sino que todas son cortantes, nosotros usamos gasa. ¿Ok? Usamos gasa y lo ponemos. Vamos a suponer que la boca está aquí, ¿ok? Vamos a suponer que la boca está aquí. Nunca ponemos la pinza aquí, porque si se llega a romper el tubo, le va a quedar solo un pedacitito para poderlo ventilar. Así que nosotros lo hacemos lo más distal al paciente posible, lo más distal al paciente, ¿ok? Ponemos una gasa, en este caso una servilleta, ¿ok? Ponemos una gasa, la persona le está dando con ambú, ¿correcto? ¿Sí? La corremos y en inspiración se pone uno de acuerdo y le dice, me avisas cuando le des inspiración. ¿Listo? ¡Ya! ¿Lo ven? Miren todo lo que aguanta. Este tiene fugas, chicos, ¿me entienden? Este tiene fugas, pero miren. Ahora van a ver un video de qué es lo que pasa con el pulmón cuando no se utiliza pinza y se desconecta del ventilador. ¿Ven cómo se desinfla? Gracias, Sergio. Y eso es lo que pasa cuando ventilamos y no usamos pinza para cambiar de un ventilador a otro, o de ambú a ventilador, o de ventilador convencional a alta frecuencia, ¿ok? Perdón, Okay, ¿alguna duda? Incluso cuando colocan surfactante en los recién nacidos, ¿verdad? Obviamente, pues después de la colocación del surfactante y de ventilar por un momento nuevamente al paciente con ambú, alcanzar una saturación, pues obviamente adecuada y que su paciente esté estable y toda la cosa, pues ya también pueden pasar, como dice el doctor, hacer una presión con el ambú y colocar en ese momento la pinza con la gasa para después colocarla en el ventilador y no desreclutar nuevamente a su paciente, ¿verdad? No es necesario solo de convencional a bafo, sino pues lo pueden hacer cada vez que desconecten a su paciente, que sea necesario que desconecten a su paciente del ventilador mecánico, incluso hasta para cambiarle la sonda de Valar, ¿verdad? Cuando sea necesario.
Ok, excelente. Gracias, Karen. No sé si tiene alguien alguna duda. Sé que no todos estamos acostumbrados a alta frecuencia oscilatoria, pero por lo menos tenemos una idea de algunas cosas útiles como el usar pinzas para cambiarse de un modo de ventilación a otro. Bienvenida Claudita Orellana, qué gusto verte por ahí. Y Evelyn Varías, qué gusto. Les quiero comentar que tenemos una plática a las 18:30 horas. Es una plática sobre las guías para los de El Salvador, por si se quieren quedar. Creo que es una plática muy interesante y son bienvenidos todos, ¿ok? ¿Alguna duda, algún comentario? Bienvenidos, doctor Willy Menéndez Miedes y doctora Posadas, qué gusto verlos. Hugo de Coatepeque, qué gusto verte de verdad. Si te puedes quedar a la otra plática, son bienvenidos a las 6:30. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Un honor para mí. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Richie. Richie, un abrazo. Saludos. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Gracias. Muy bien, Shirley, te felicito. Gracias, doctor. Saludos, amigos. Saludos, doctor. Muchas gracias. gracias, Shirley. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias.